Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Pues vamos a empezar esta transmisión en vivo y vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con cosas que hemos tocado en otras de los videos que ya hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, bueno, me presento, soy Brenda Rivera y como saben tengo esta consultoría llamada Viata. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles, como les decía, de este tema que ya hemos tocado en otras ocasiones y que tiene que ver con la comunicación. Hemos, a lo mejor, bueno, estoy segura que en muchas ocasiones han escuchado hablar acerca del tema de cómo comunicar, de la comunicación asertiva, pero a veces no es tan claro el entender o el saber cómo hacer para poder tener esa comunicación asertiva, que así le vamos a decir ahorita, ¿no? Entonces, yo les quiero platicar de eso y bueno, si tienen dudas, lo que sea, pues con mucho gusto me pueden preguntar. Entonces, vamos a iniciar y bueno, primero, el tema era tal cual, ¿no? Comunicar sin violencia es posible y a lo mejor es un poco obvia la pregunta y que la respuesta podría ser que sí. Sin embargo, les quiero hablar de una persona muy importante del cual yo tomo este tema que tiene que ver, que es Marshall Rosenberg, el cual ahorita les voy a platicar. Él es, Marshall Rosenberg fue fue un estadounidense, el cual escribió este libro que se llama Comunicación no violenta, y él habla acerca de cómo es tan fácil que nosotros podamos tener una forma violenta de comunicarnos con la otra persona y ni siquiera darnos cuenta. Para mí, el haber leído este libro de verdad que cambió como en muchos sentidos, por lo menos la conciencia que tengo acerca de mí misma y de la forma en que yo entablo conversación con otras personas. Entonces, ya al final les voy a dejar el dato tal cual, por si alguien lo quiere leer, lo puedes encontrar en PDF y es muy sencillo y tiene muchísima riqueza, ¿no? Entonces, les voy a hablar de algunos de estos conceptos y otros más que he ido aprendiendo pues a lo largo del tiempo, tanto en la teoría como en la práctica. Entonces, como yo les decía, la primera pregunta que a mí me gustaría hacerles es que tú te puedas preguntar si tú te consideras que eres una persona que se comunica de forma violenta. Cuando yo he hecho esta pregunta en cursos, en talleres, generalmente hay, no sé, a lo mejor la mitad responde que sí son violentos o violentas, y normalmente dicen, no, pues sí, porque hablo con maldiciones o porque a veces me exalto mucho. Y luego hay otras personas que dicen, no, yo no soy violento porque yo no insulto, ¿no? Sin embargo, como les decía, Rosenberg le da como un giro, ¿no? Porque él hablaba que no solamente eres violento, violenta, porque hablas, no sé, con maldiciones, ¿no? O porque insultas a la otra persona, sino el simple hecho de clasificar y juzgar a las personas promueve la violencia, es decir, es una forma violenta de dirigirte hacia el otro. ¿Cómo qué quiere decir esto? Cuando tú juzgas a alguien y le pones un valor a eso que está haciendo como bueno o como malo, incluso puede ser algo positivo. Yo creo que muchas veces lo hemos escuchado, por ejemplo, con los niños o con las niñas, ¿no? Cuando tú le pones un calificativo a tu hijo, aun cuando sea positivo, de alguna manera lo estás encasillando y puede considerarse violento porque la persona puede empezar a creer que esa es su identidad y que entonces se tiene que definir a partir de ahí. O sea, el decirle, tú eres la más inteligente, entonces, pues bueno, a lo mejor uno se lo dice de buena gana, pero eso le puede llevar a la persona a creer que si no es inteligente, entonces no es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando Rosenberg habla acerca de esta parte, él dice, es bien fácil juzgar y entonces decir, esto está bien, esto está mal, este es el que me ocasiona los problemas, tú eres el del problema. Y entonces esa ya es una manera de violentar a la otra persona porque todo pasa a través de nuestra interpretación y es muy difícil no tener que interpretar
lo que yo estoy viendo, ¿no? Porque así estamos acostumbrados. Y justo el método que enseña Rosenberg es cómo poder separar entre los hechos, aquello que se puede estar observando y aquello que está pasado por mi interpretación. Pero como les digo, no es una cosa tan sencilla. Les voy a poner un ejemplo. Si tú preguntas, oye, ¿cómo está el clima ahorita? Y hay gente que dice, no sé, por ejemplo, ahorita está nublado, ¿no? Entonces, para algunas personas eso puede ser el mejor clima del mundo y decir, está fantástico este clima porque se siente como rico y porque puedo, porque tengo frío y me tomo una taza de chocolate y entonces me gusta mucho, ¿no? Pero otra persona al mismo tiempo puede decir, es horrible, me pone en la tristeza completa, es depresivo, etcétera. Podría ser que las dos personas en sí mismas puedan decir, no, pues es que yo estoy siendo objetiva porque estoy describiendo lo que sucede. Sin embargo, eso es una forma de juzgar algo que es un hecho, pero que yo le pongo cierta interpretación. Entonces, por eso no es tan sencillo como simplemente decir, bueno, si yo no increpo a alguien, entonces yo no soy violento. No, si yo juzgo y clasifico, esta es una forma que tengo como de alejarme de las personas y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, les quiero platicar acerca del conflicto, porque bueno, conflicto no es igual a violencia y a veces lo llegamos a equiparar cuando no es así. De hecho, hay un ejercicio que a mí me gusta aplicar, por ejemplo, en temas de violencia en noviazgo, y yo le pregunto a los adolescentes, ¿no? Oye, si tú evitas el conflicto, ¿eso es amor o no es amor? O sea, la pregunta a lo mejor es muy, muy simple, ¿no? Pero lo que van a decir la mayoría de las ocasiones es, sí, evitar el conflicto es amor, porque uno no puede estar conflictuado, ¿no? Y entonces yo les digo, no, porque el conflicto siempre va a existir. La forma como resolvamos ese conflicto es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, esta definición creo que es bastante buena porque va un poquito más allá de las definiciones que normalmente escuchamos. Dice que un conflicto es una situación entre personas, entre grupos o dimensiones de la experiencia interior. ¿Eso qué quiere decir? O sea, es una situación que puede suceder con otra persona que tengo a mi lado, con un grupo de personas o con mí mismo o con mí misma. O sea, también podemos tener conflictos internos entre decidir entre dos o más cosas, ¿no? Y esta es la parte interesante porque dice que esta situación es en la que se percibe por uno o más de los implicados que el bienestar de uno está en competencia con el bienestar del otro. ¿Eso qué quiere decir? O sea, cuando entramos en conflicto es porque hay esta sensación de, lo voy a poner por ejemplo en la pareja, ¿no? O sea, yo quiero hacer algo y mi pareja quiere hacer otra cosa. Entonces, yo quiero hacer algo porque eso me da bienestar, porque yo me quiero sentir bien, etcétera. Y a lo mejor yo pienso que eso también le va a hacer sentir bien a mi pareja, ¿no? Pero resulta que mi novio quiere otra cosa, porque está pensando exactamente lo mismo, que él se quiere sentir bien y cree que yo me voy a sentir bien con esa decisión. Entonces empezamos a entrar en un conflicto porque de alguna manera si yo elijo decir, bueno, no, ya no hago lo mío, pues puede ser que yo crea o que yo sienta que mi bienestar está en riesgo, igual la otra persona. Entonces, por eso el conflicto lo que va a ocasionar es como este momento como de tensión de, pues, ¿qué es lo mejor? Eso no necesariamente se tiene que convertir en un problema o en una situación de violencia. Si el conflicto yo lo utilizo, por ejemplo, no, pues es que aquí lo que yo digo, esto es lo que tiene que ser, entonces yo puedo, no sé, por ejemplo, ejercer violencia física, violencia psicológica, pues con tal de que se haga lo que yo necesito. Ahorita vamos a ver tal cual la definición de violencia. Pero entonces un conflicto simplemente es cuando hay varias opciones y no sé qué hacer con ellas porque me ponen como a pensar qué será lo mejor, ¿no? Nadie elige entre una cosa buena y una cosa mala. O sea, generalmente pues eliges entre dos cosas que te parecen atractivas y que ambas o son tres o más,
pues te pueden llevar a ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, eso es un conflicto. Y como les decía, a veces creemos que el no hablar o el no abordar los conflictos, eso es que estamos en paz. Y eso es, pues de alguna manera erróneo, porque el hecho de que yo no quiera entrarle a los conflictos no significa que entonces yo tenga como esta sensación de que todo está bien, sino más bien que estoy guardando lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo con tal de no entrarle, ¿no? Porque sé que a lo mejor la consecuencia o porque no me siento preparado, preparada o yo qué sé, ¿no? Y entonces aquí hay un término bien interesante que se ven en los temas de resolución de conflictos que tiene que ver con la paz negativa y lo que es en realidad la paz. La paz negativa es esta creencia que porque hay una ausencia de conflicto, entonces estamos en paz. Y tan no es así, porque vuelvo otra vez a las familias, ¿no? Donde es muy fácil poder observar este tipo de situaciones. Puede ser que yo no quiera decir que no me gusta algo porque no quiero entrar en conflicto. Sin embargo, acá por dentro yo estoy pensando, pero es que así no deberían ser las cosas, o por qué no se da cuenta de que yo no quiero eso, no sé. Y entonces, en realidad no estamos en paz, solamente estamos actuando como si estuviéramos bien. ¿Qué va a suceder? En su experiencia, creo que es algo bien sabido que es esto como el dicho, ¿no? O sea, le vas llenando el buche de piedritas o estiras tanto la liga que en algún momento se llega a romper. Por eso hay personas que suelen decir, no, es que hasta que me llegó a mi tope, entonces exploté. Pues sí, o sea, porque pasaron muchas cosas y en muchas de ellas fue tratar de evitar el poder hablar o poder decir las cosas que no me gustaban hasta que llegó un momento en el que no lo pude evitar. Entonces se rompió esa aparente paz. Sin embargo, no es paz. La paz tiene que ver con esta habilidad de poder abordar los conflictos y poder resolverlos de manera pacífica. Por eso se dice resolución pacífica de conflictos. Pero qué difícil otra vez el poder lograr esto. Yo creo que ahorita lo estamos viendo, ¿no? O sea, con todo este asunto de la pandemia, de cómo se empieza a entrar en conflicto tú con las demás personas, yo qué sé, ¿no? Y no siempre vemos formas de resolverlo, pues que nos llevan a estar mejor, sino por el contrario, a cada vez ir profundizando más y más el conflicto y a veces ya ni siquiera sabes por qué inició. Puede ser que empezó por algo muy sencillo, pero como ya había tantas cosas alrededor que se acabó haciendo bastante grande. Entonces, una de mis reflexiones tiene que ver con esto, ¿no? Como el que tú puedas darte cuenta si contigo mismo, contigo misma, con las personas que están a tu alrededor, con tu familia, por ejemplo, muchas personas han vivido esta cuarentena pues todas juntas, ¿no? Y entonces eso a lo mejor ha ocasionado conflictos. ¿Hacia dónde estás más? Si hacia la paz negativa o hacia una verdadera paz. Como les digo, la paz tiene que ver con observar que hay conflicto y que puedo abordarlo, que lo puedo hablar y no necesariamente siempre se tiene que resolver donde ya todos cantamos y somos hermanos, ¿no? No necesariamente, pero la forma en que yo hablo de lo que me está pasando, pues ayuda a resolver de alguna manera lo que está sucediendo. Y entonces, ahora sí, les hablo acerca del término de violencia, que esa es una de las formas en las que se puede resolver un conflicto. Y este es un término que es de este psicólogo que siempre les hablo, que se llama Carlos Ávila, y él lo que dice es que él lo define como la violencia es una forma de tensión, o sea, lo voy a hablar de entre dos personas, entramos en tensión por alguna situación que está sucediendo, ¿no? Y cuando entro en tensión, pues eso, si yo, por ejemplo, soy la persona que soy violenta, entonces algo no me gusta de lo que está pasando alrededor y entonces me tensiono porque no quiero que sean así las cosas y entonces puedo utilizar diversas formas y maneras de resolverlo, ¿no? Pero cuando es a través de la violencia, pues entonces a lo mejor puedo ejercer violencia física
y entonces golpear a la persona que no me gusta lo que está haciendo. O puedo utilizar una violencia psicológica o verbal y entonces hacer sentir mal a la persona, denigrarla. O a lo mejor lo que hago es bloquear sus posibilidades. Eso lo vemos luego mucho en el trabajo, ¿no? A lo mejor no es abiertamente una persona violenta con la otra, pero sí bloqueo todas sus posibilidades. No te permito crecer, hablo mal de ti, voy haciendo como muchas cosas para que entonces tú no estés bien. Y pues la parte de las más graves, pues tiene que ver con la muerte, ¿no? Que en muchas ocasiones, lamentablemente aquí en México, así está pasando. Y esta parte es interesante porque dice que la persona que es violenta prioriza su tensión sobre la existencia integral del otro. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo me siento en tensión, yo no quiero que las cosas sean de esta forma y entonces yo digo, yo tengo que sentirme bien. Yo esta tensión la tengo que descargar de alguna manera y entonces no me importa mucho lo que le pasa al otro o no me importa nada, ¿no? Entonces, ahora lo voy a poner, por ejemplo, entre papá, mamá e hijos, ¿no? O sea, cuando se utiliza violencia es, ya estoy harta, por ejemplo, me está haciendo un relajo en el súper y entonces yo entro en tensión porque la gente me está observando y yo empiezo a pensar, es que de seguro creen que yo soy mala mamá y entonces, o ya me has hecho 20 veces este capricho y entonces priorizo mi tensión, la descarga de mi tensión y pues puedo llegar, por ejemplo, a golpear al niño, a la niña, pues porque esa es una forma en que me libera de eso que me está pasando, ¿no? Entonces, creo que esto es una forma interesante. Ustedes van a encontrar muchas definiciones de violencia, ¿no? Que tienen que ver con el poder, que ya en los videos que hemos abordado anteriormente, hemos hablado mucho del tema de la violencia y pues hemos visto como diferentes carices, ¿no? Pero a mí me gusta porque explica de una manera, pues, qué le está pasando a la persona que está violentando al otro. Entonces, bueno, acá la Tania, me da gusto verte por aquí. Y algo que también les digo que me parece sumamente interesante y que a mí me permitió como entender cuándo yo puedo llegar a ser violenta, es que un requisito para la violencia es que yo me creo víctima de la situación y veo al otro como mi enemigo. Ahorita les voy a hablar, y esto es un poco la invitación a que me empiece a observar a mí misma o a mí mismo, ¿no? Porque cuando yo lo veo allá afuera, entonces digo, sí, este es violento y este es violento, pero luego cuando lo tengo que analizar hacia mí, ya no es tan sencillo. Pero entonces dice que el requisito de la violencia es que yo me vuelva víctima de la situación. Y aquí no quiero decir que no existan las víctimas, sí existen víctimas de violencia. Quiero como darle un giro un poco a esto, ¿no? ¿Cómo es lo que sucede aquí? Es como tú me estás haciendo algo, entonces yo me siento con el derecho de poder ejercer violencia sobre ti. Innumerables ocasiones, por ejemplo, otra vez vuelvo a los ambientes de trabajo, escucho esta parte de, es que, pues si yo la critico o yo lo critico, pero es que ella empezó primero a decir cosas de mí, o es que ella fue y me dejó mal ante mi jefe, ¿no? Entonces, o sea, pues yo estoy diciendo pues lo que es, ¿no? Y entonces yo me vuelvo una víctima de la situación y eso a mí me da como permiso de poder ser violento o violenta con el otro. A grandes términos, por ejemplo, esto sucede en las guerras, ¿no? O sea, un país que se siente atacado, después lanza todo su arsenal, aunque sea el triple o el cuádruple, pero porque se sintió primero víctima de la situación y entonces ahora yo tengo derecho de poder ejercer violencia. Solo que normalmente no vamos a llamarle violencia. Yo voy a decir, es que me defendí. Como tú me hiciste, entonces yo me defendí. Y si tuve que utilizar exactamente como la misma medida, pues fue porque tú empezaste, ¿no? Y entonces esto se vuelve un cuento de nunca acabar porque siempre hay alguien que se siente víctima y el otro que lo convierto en mi enemigo. Rosenberg en sus videos hablaba de estos procesos de mediación que él había llevado a cabo y donde había, por ejemplo, en un pueblo, no sé, como 2 clanes, por ejemplo, ¿no? Y que había habido muchísimo tiempo de violencia y cuando tú escuchabas a unos y a otros,
ambos se vivían como víctimas de la situación. Es que tú has traspasado los límites y tú has atacado a mi gente. Y entonces el otro decía, no, como tú atacaste a mi gente, entonces yo me defendí. Y entonces ahí estamos. Y bueno, eso lo hablo hacia afuera, pero ¿qué pasa cuando está sucediendo, por ejemplo, dentro de casa? Donde estas escaladas de violencia, por ejemplo, en la pareja, cada vez son más inimaginables, ¿no? O sea, tú me dijiste algo y entonces yo te contesté. Y entonces, como tú me contestaste, entonces ahora yo te dije esto. Y entonces, un poco como en esta parte sistémica, cada quien puntúa en un lugar diferente. O sea, cada quien cree que inició la situación en un lugar distinto. Y entonces, yo veo hacia afuera y yo digo, es que eres tú y no soy yo. Entonces, la invitación desde este término de comunicación compasiva, comunicación no violenta, tiene que ver con mirarte hacia ti misma y decir, a ver, ¿qué está generando en mí este tipo de conductas, no? Ok, entonces, si tienen dudas, lo que sea, me pueden preguntar. Un saludo para Evelyn Magali, que está aquí conectada. Y bueno, algo que dice otra vez Rosenberg es, primero, que cuando tú utilizas la violencia, él dice es suicida. ¿Y eso qué quiere decir? Es una palabra súper fuerte, ¿no? O sea, decir es suicida. Él dice que cuando tú utilizas la violencia, de alguna manera tú en tu pensamiento, en tu sentimiento, crees que es una forma de defender lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Sin embargo, cuando utilizas la violencia, de lo último de lo que se va a hablar es de tu necesidad. Y entonces esa necesidad va a acabar siendo nula, porque a lo mejor tú querías decir, no sé, que tú necesitas más atención o más aprecio o que sean reconocidos tus logros. Pero como utilizaste la violencia, la gente lo que va a observar es eso, la violencia. Y entonces, lo que realmente yo quería decir ya no se dijo, porque entonces empieza un ataque, que esto es lo que, como estas dos formas, ¿no? Que a lo que te puede llevar la violencia. Puede ser que cuando yo soy violenta, entonces de la otra persona lo que yo voy a recibir al mismo tiempo es una actitud defensiva o de resistencia. O puede ser que acepte, yo soy violenta con la persona y entonces acepte y tenga una actitud sumisa y acabe haciendo lo que yo quiera. Pero generalmente lo va a hacer por miedo, por culpa o por vergüenza, no porque esté como convencido de esto que yo le estoy diciendo, ¿no? Y quiero que lo piensen otra vez hacia ustedes, ahora sí como en esta manera inversa, ¿no? Cuando alguien llega y te quiere decir algo que no le gusta de ti o de algo que tú haces, piensa en las maneras en que te lo han dicho y cómo has respondido. Y también igual, o sea, cuando tú lo has dicho, cuándo te ha funcionado y cuándo no te ha funcionado. Suele suceder que cuando tú pones una etiqueta o interpretas el comportamiento de la otra persona, entonces lo que vas a recibir es una respuesta a la defensiva. Si, por ejemplo, quedaste con una persona de, no sé, de ir a algún, bueno, ahorita no podemos ir a ningún lado, pero antes, ¿no? Cuando salíamos. Y entonces quedaste de ir a algún lugar con esta persona, tenías un compromiso y entonces ya va media hora, una hora y no llega. Y entonces cuando llega esta persona, tú estás enojada o enojado y lo que dices, lo primero que dices, es que eres un impuntual, es que tú siempre haces este tipo de cosas, ¿no? Cuando yo hago esto, es violento porque yo estoy juzgando la actitud y le estoy poniendo una interpretación a eso que hizo la otra persona. Entonces, normalmente no va a suceder que la otra persona diga, bueno, sí, es verdad. Podría ser que sí, ¿no? Pero normalmente va a decir, no, pero es que tú también haces lo mismo y entonces, pues sí, yo llegué tarde porque la vez pasada tú llegaste tarde también. O no, ni me digas eso porque tú siempre dices que yo siempre hago las cosas y eso no es cierto. Esta es la primera vez que lo hago. Entonces, lo que va a generar es como esta relación donde yo me defiendo, tú te defiendes y entonces ya no hablamos de lo que de lo que estaba pasando, ¿no? Que en este caso era mi necesidad de ser respetado mi tiempo, sino que nos empezamos a poner a discutir y yo puse una etiqueta y la otra persona puso una etiqueta cerca de mí y entonces ahí ya se acabó. Y la otra parte que les digo de la aceptación también es bastante grave. Eso lo vemos, por ejemplo, en el trabajo, otra vez.
Cuando un jefe utiliza formas violentas para dirigirse con su equipo de trabajo, puede ser que su equipo acate lo que está diciendo, ¿no? No sé, tengo amigas ahí, sí, que me cuentan, ¿no? O sea, de cómo pueden ser, utilizar incluso la violencia psicológica así directa sobre ellas o sobre ellos, y entonces a lo mejor acaban haciendo los demás lo que dice este jefe, pero eso no significa que estés convencida de que tú quieres quedarte ahí. Muchas ocasiones lo que va a suceder es que van a buscar venganza, por decirlo de alguna manera, de otra manera, ¿no? De otra forma. Cuando en las empresas, por ejemplo, hay estos robos hormigas, ¿no? Y generalmente el pensamiento es, pues como tú me estás fregando, tú como empresa, entonces ahora yo voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces puede ser que yo me sienta muy bien porque como ya les puse un grito a todo el mundo y acabaron haciendo lo que yo quería, entonces yo puedo decir, ya esto es perfecto. Sin embargo, yo no sé realmente lo que está pensando o sintiendo la otra persona. Y que puede ser que en algún momento esto se rompa la tensión y entonces pueda recibir otro tipo de respuesta, ¿no? Y bueno, entonces esto es a lo que nos lleva es que Rosenberg hablaba de que ante todo esto que yo les estoy diciendo, él lo ponía como de manera, para ejemplificarlo, que las personas podemos responder o nuestra comunicación puede ser como una jirafa o como un chacal. Y les voy a platicar así brevemente de qué se trata cada uno y dónde se pueden identificar ustedes, ¿no? Él decía que hay personas que en su forma de comunicarse son muy chacales. ¿Y qué es una persona chacal? Es la que pone etiquetas, la que se burla, la que utiliza palabras para someter. Son personas que, por ejemplo, cuando estamos trabajando en equipo y esa persona se atribuye todo el éxito, pero cuando hay problemas, entonces yo mejor digo que fuiste tú, o prefiero ignorarte, ¿no? O sea, también te aplico la ley del hielo y entonces ya no te hago caso, estamos en medio de una discusión, entonces se paran y se van y dicen, yo aquí no tengo nada que hacer. También personas muy chacales son las que como que se sienten muy orgullosas de que yo digo las cosas como a mí como yo soy, ¿no? Y no les gusta mi honestidad. Cuando esa honestidad, más bien lo que rayas en no significa que a la otra persona, ¿no? Entonces, esas son personas chacales. Y yo creo que ustedes han conocido a personas chacales o incluso ustedes pueden detectar, eso es lo interesante, detectar cuáles son tus actitudes chacales cuando estás en una situación que no te gusta, qué es lo que haces de manera chacalesca, ¿no? ¿Quién con quién? ¿En qué momentos eres más chacal que con otras personas? Y la otra parte, la contraparte, es la jirafa. Y me hace muy significativo que utilice la jirafa, porque la jirafa, o sea, el animal, es el animal que tiene el corazón más grande, entonces lo hacía un poco como equiparándolo, ¿no? Porque dice que la persona que es jirafa es como esta persona que logra poder tocar sus emociones, sus sentimientos, hablar de lo que le pasa, de lo que sucede, es empático, no echa culpas, y es capaz de hablar de lo que está sucediendo. No significa que la jirafa sea dejada, ¿no? Y que haga lo que las demás personas le dicen que tiene que hacer. No, no es así. Es asertiva, esa sería como la definición que más hemos escuchado. Puede hablar de lo que está sucediendo y es empática. Ahí es donde está como esta diferencia entre, por ejemplo, la persona que dice, es que yo soy súper honesta y no tengo pelos en la lengua, y a quien le guste, ¿no? Bueno, sí, pero no se te puede olvidar que lo que la persona que está enfrente de ti es una persona y que entonces no es una silla a la que no le suceda nada cuando tú dices ciertas cosas. Entonces, puedo ser tan empática contigo de tratar de entender que esto que yo te digo te puede estar afectando de alguna manera. Y eso no le quita mi derecho de decir lo que no me gusta o con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, yo estoy segura también que ustedes han tenido actitudes jirafas o hay alguien que dice, yo generalmente soy jirafa y si es así, pues qué padre, ¿no? Pero creo que culturalmente nos enseñan más a ser chacales, porque entonces, si no eres chacal, entonces eres un dejado.
y mejor ser el que dice aquí cómo se dictan las cosas que ser el tonto o la tonta que se deja mangonear, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad muy chacalesca y lo vemos con las redes sociales y entonces alguien dice o hace algo y entonces todo el mundo se le deja ir así como en tren y no me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo es generar más un ambiente de violencia. Es un cliché, pero es verdad, la violencia no se combate con violencia. Entonces, el que yo utilice actitudes chacales, eso es lo que va generando, ¿no? Y bueno, para ir ya cerrando el tema, ya en otra ocasión, pues a lo mejor podremos ahondar más en cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Porque creo que esto es un poco como un músculo, el poder ejercitar esta parte de la comunicación sin violencia. Pero hay como 4 pasos que te propone, ¿no? Este método, que son complejos, pero les puedo decir por experiencia propia que sirven. O sea, yo no puedo decir que ya nunca soy violenta, claro que sí lo soy, pero esto me ha permitido cacharme por lo menos y poder plantear las cosas desde otro lugar cuando anteriormente a lo mejor no lo hacía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos 4 pasos? Lo primero tiene que ver, cuando yo quiero comunicar algo, y lo voy a poner en términos de algo que no quiero, que no me gusta, que me tiene muy molesta, lo primero que tengo que hacer es describir qué es eso que no me gusta. Y aquí era como empezamos la conversación, donde lo complejo está en cómo hablo acerca de los hechos y no más bien hago evaluaciones de lo que está sucediendo. Por ejemplo, si yo le digo a la persona, es que eres eres alguien que no piensa nunca en mí. Y yo digo, es que estoy describiendo lo que pasa. Si esta es una descripción o no es una descripción. No, claro que eso no es una descripción. Describir es decir lo que está pasando y con peras y manzanas, tal cual, con días, con fechas. En las empresas, por ejemplo, que trabajamos un poco esta forma, es decir, cuándo pasó, cómo sucedió, quién estábamos ahí y describir la conducta en sí. Lo voy a poner otra vez en la pareja. El día de hoy que habíamos acordado que llegaras a las 8 y llegaste a las 10, eso es descripción de hechos. No le estoy diciendo es que eres impuntual o es que siempre haces malas cosas o es que eres un desconsiderado o desconsiderada. Y tampoco estoy hablando de otras ocasiones, ¿no? Es que siempre o es que esta es la novena vez que llegas tarde y, ¿no? O sea, yo hablo de un hecho en concreto, de algo que está sucediendo y que tú lo puedes observar y el otro lo puede observar, ¿no? Eso también le quita de alguna manera, por ejemplo, en el trabajo, cuando se utiliza este método, le quita un poco como la parte subjetiva, por decirlo, porque entonces ya no es decirle a tu colaborador, es que eres impuntual y siempre llegas tarde, no. En la última semana tú has tenido 3 retardos, los días tal y tal y tal. Entonces describo el hecho. Esa es la primera parte. Después viene el decir qué me pasa con eso que está sucediendo, ¿no? Y aquí es empezar a hablar en primera persona. Es eso que está sucediendo, que es un hecho, a mí me pasa cosas que no te pasan a ti necesariamente, porque ante un mismo hecho nos podemos sentir todos distintos, ¿no? Algo que hace alguien, a lo mejor a mí me genera muchísima ira y entonces no me puedo contener. Y a otra persona le da risa y otra persona lo juzga. Entonces, yo aquí es donde me tengo que hacer cargo de lo que me está pasando con respecto a eso y hablar de mis sentimientos. ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? Pero no le puedo atribuir al otro. Es que tú me haces sentir que yo soy nada. O es que tú me haces enojar. No, yo me enojo. Yo decido enojarme con eso que está sucediendo. Porque podría decidir hacer otra cosa. Pero, por lo que sea, yo decido que esto que está sucediendo a mí me genera esta situación, ¿no? Y aquí otra vez nos volvemos a meter en problemas porque resulta que luego para describir nuestros sentimientos tenemos como 3 palabras, ¿no? Y entonces ya no salgo nada más de estar enojada, alegre y triste.
Y luego peor tantito, porque como luego nos han contado que hay sentimientos buenos y sentimientos malos, pues entonces menos puedo decir lo que me está pasando, ¿no? Cuando hay un montón de palabras para poder describir lo que yo siento, y sentimiento tiene que ver esto, o sea, con esa reacción, bueno, que eso sería un poco más emoción, ¿no? Esa reacción que yo tengo ante algo que está pasando, y es como el hecho de sentir, que a veces se nos confunde. Por ejemplo, hay quien dice, es que yo siento que esto está mal, y piensan que eso es un sentimiento. No, siento que eso es un pensamiento. O sea, sentimiento es algo que tú estás experimentando. Y como les digo, puede haber hasta gamas, ¿no? O sea, puede haber quien pueda sentir un poco de molestia, hasta quien sienta una ira desenfrenada, o puede ser que yo pueda sentir un poco de añoranza, o hay quien siente una melancolía profunda. Me puedo sentir alegre o puedo sentir euforia, y así con cada uno de las emociones, ¿no? Entonces, el poder ampliar también como mi vocabulario de poder decir qué siento, y además poder reconocer realmente lo que me está pasando. Porque, aunque también ese es otro tema, pero a las personas se nos suele confundir un sentimiento con el otro, porque también es más fácil hablar de un sentimiento que de otro, ¿no? O sea, culturalmente, por ejemplo, a los hombres les cuesta mucho trabajo expresar la tristeza. Eso es un estereotipo, ¿no? Pero sí, sí sucede. Y entonces, cuando están tristes, muchas veces más bien actúan enojados. Y las mujeres, también culturalmente, y también es un estereotipo, pareciera que no nos podemos enojar tanto, y entonces mejor lloro cuando estoy enojada, cuando realmente lo que corresponde en el enojo en ese momento no es llorar. Entonces se nos va confundiendo una emoción con la otra. Pero bueno, el segundo paso tendría que ver con poder hablar acerca de los sentimientos que yo estoy experimentando con esto que sucede. Y luego viene este tercer punto, que ahí es donde pues se pone como más escabroso, porque debajo de cada sentimiento hay una necesidad. O sea, si a mí algo, un hecho, me está generando un sentimiento, es porque hay una necesidad que probablemente no está siendo satisfecha. Cuando tú llegas una hora después del momento que habíamos acordado, yo me siento triste y muy molesta. Viene la necesidad, porque para mí es importante el que respetes mi tiempo, o el respetar el tiempo que yo tengo dedicado para este compromiso que habíamos acordado. O sea, siempre cuando algo me sucede es porque hay una necesidad que está siendo cubierta o no está siendo cubierta. A lo mejor puede ser en una situación de trabajo, ¿no? Pienso, por ejemplo, cuando a alguien le dan un puesto y la otra persona que lo estaba esperando se siente súper defraudada, o no sé, le va muy mal, ¿no? Porque ella o él quería ese puesto y no se lo dieron. Y entonces a lo mejor puede empezar a actuar de forma violenta, porque le empieza a poner el pie al nuevo jefe o a la nueva jefa, y empieza a hablar mal de esa persona y dice que ni sirve, y se hace un complot, ¿no? En contra de esa persona. Bueno, completamente válido lo que está sintiendo, que puede ser mucho enojo, porque a lo mejor efectivamente vivió una injusticia, ¿no? Sin embargo, la forma en que lo está manifestando es violento, y probablemente es porque no alcanza a reconocer cuál es la necesidad que está ahí abajo, ¿no? Que a lo mejor era de ser reconocido, aceptado, que lo que yo hice tuviera una recompensa, porque a lo mejor no se habló abiertamente de cómo había sido el proceso, o porque, como les digo, a lo mejor sí hubo una injusticia, ¿no? Entonces, para mí es importante que el trabajo en el que yo estoy sea honesto y que sea justo, ¿no? Y justicia para mí significa que entonces hay un proceso abierto de cómo se hace la selección del personal, y etcétera, ¿no? O que haya una retroalimentación, etcétera. Pero si yo no reconozco la necesidad, entonces yo puedo decir que, pues no, o sea, que yo nada más estoy diciendo lo que veo, y que esa persona no es apta para el puesto. Pero no, o sea, me están pasando a mí cosas con eso que sucedió. Y la última parte tiene que ver con que ya después de que dije todo eso,
pues ahora qué quiero, ¿no? Porque luego también solemos quedarnos solamente en esta última parte, si bien nos fue, ¿no? O sea, ya dijimos qué pasó, qué sentimos y qué necesito. Pero luego no pido nada. Y entonces la otra persona se queda con cara de, ok, ¿y luego? O sea, me dijiste un montón de cosas, pero no me dijiste qué necesitas o qué quieres o qué esperas, ¿no? Y esto a veces tiene que ver con esta creencia que tenemos de que la gente nos lee el pensamiento. A mí me pasa. O sea, que yo porque digo ciertas cosas, yo creo que la otra tiene que entender que yo necesito tal cosa, ¿no? Cuando no es así. O sea, como ustedes no adivinan el pensamiento, pues tampoco la gente adivina su propio pensamiento, ¿no? Entonces, el poder hablar y decir qué sí necesito, y además tiene que ser una petición en positivo. No decir, es que ya no quiero que pase esto, ya no quiero que pase lo otro, no quiero así, no quiero, no. ¿Qué sí quieres? ¿Qué sí necesitas? Eso no significa que la persona te lo vaya a dar, pero por lo menos el que tú lo puedas pedir, pues ya tienes una respuesta, ¿no? Pero de otra forma, si tú te quedas esperando a que la otra o el otro entienda lo que a ti te pasaba y a ver qué necesitabas y a ver si hizo lo que tú querías, pues está bien difícil. Generalmente en los conflictos de pareja que luego se llevan a terapia, sale mucho este tipo de situaciones. Es que yo pensé que tú habías entendido que yo quería esto. No, pues es que yo entendí esto o yo hice esto porque cuando tú me dijiste esto, yo pensé que lo que tú querías que yo hiciera era tal cosa. Y entonces ahí ya nos volvimos un relajo, ¿no? Pero la obligación o la responsabilidad de hablar de lo que yo necesito es de la persona, no del otro o de la otra que lo entienda o que lo cache. Por más que creamos que tiene que ser así, no es así. Entonces, ahí está como esta forma, suena así como a lo mejor muy rígida, pero de verdad se los propongo. La próxima vez que tengan un conflicto, que haya alguna situación que quieran arreglar, hay quien, por ejemplo, hasta lo apunta, ¿no? Yo trato de hacerlo tal cual. Cuando haya alguna situación que no me gusta, que algo que me está incomodando mucho, primero trato de hablar de qué es lo que estaba pasando, cuál fue el hecho en concreto, sin ponerle etiquetas si es bueno o si es malo. Después, ¿qué me pasó con eso? Y normalmente eso desarma también de alguna forma a la otra persona que a lo mejor ya estamos acostumbrados a entrar como en conflicto, porque cuando tú hablas de tu sentimiento, pues esa parte no te la pueden discutir, o sea, o igual te pueden decir, no, es que cómo es posible que te enojes por eso. Bueno, no sé a las demás personas, pero a mí a mí me genera enojo. Y solamente quiero hablar acerca de lo que a mí me está pasando, ¿no? O sea, a la otra persona también le pasan cosas, pero como que eso ya no hay mucho de dónde discutir, ¿no? Pero luego, este ejercicio de verte a ti mismo, de qué estoy necesitando, por qué me está ocasionando este sentimiento, qué necesidad anda ahí. Y luego la parte bastante asertiva es poder decir, y yo quiero esto, yo necesito esto. Y conste, hay una diferencia entre pedir y exigir, porque pues si no, puede ser que hicimos todo bien padre a los 3 pasos y luego en el cuarto nos volvimos a atorar porque entonces te exijo que lo hagas de esta forma. Pues no puedes obligar absolutamente a nadie a que haga algo si la otra persona no está convencida. O sí lo puedes hacer a través de la violencia, ya lo dijimos, por miedo, por vergüenza, lo puede hacer, pero eso no necesariamente nos va a llevar a un buen término, ¿no? Entonces, pues esta es una forma, les digo, esquemática de alguna manera, pero que sí puede llevarte a cómo hablar sin que tengas que utilizar la violencia. O sea, la violencia la utilizamos a veces, ya no puedo decir como el último recurso, a veces es nuestro primer recurso, pero más bien porque se me agotó ya no fui tan creativo, ¿no? O sea, el poder hacerlo sin violencia requiere creatividad, porque sí, ya lo dije de una manera de otra, pero a veces lo decimos más o menos igual y creemos que es diferente. Y también la otra persona tiene que estar preparada para poder escuchar lo que yo estoy diciendo. No lo puedo forzar o no la puedo forzar, pero la violencia, la comunicación no violenta también nos ayuda a ser empático con el otro, porque yo les decía, ahorita fue muy hacia mí, ¿no? De yo a qué me pasa y qué quiero decir, pero también qué sucede cuando la otra persona es la que nos quiere decir a nosotros, cómo lo recibimos, y a veces nosotros tenemos que ayudar a la otra persona. A lo mejor yo soy la que llegué tarde y veo que el otro, la otra no me lo quiere decir, pero la veo enojada, ¿no? Entonces ahora yo tengo que ayudar a lo mejor y decir, bueno, creo que hoy que llegué una hora después
de lo que habíamos acordado, probablemente tú te estés sintiendo bastante molesta conmigo porque tú necesitabas que cumpliéramos con el acuerdo que ya habíamos tenido, ¿no? Te propongo que la próxima ocasión, si no voy a poder cumplir con el compromiso, yo te hable con una hora antes para poder avisarte, o un día antes, o yo qué sé, ¿no? Entonces también es como de ida y vuelta de cómo yo lo digo, pero luego también cómo yo puedo ser empático con la otra persona y ayudar de alguna manera a resolver el conflicto o a poderlo disolver de esto, ¿no? Entonces, pues yo espero que haya sido claro esto que les platiqué y que pues les sirva de alguna manera esto que les estoy mencionando, ¿no? Y bueno, pues solamente me quiero quedar con esta parte porque algo que también a mí me ha servido para reflexionar es cuando yo respondo, cómo respondo, desde dónde respondo. Cuando soy cuestionada, cuando soy violentada, cuando me dicen algo que no me gusta, cuando estamos en un problema, desde dónde yo suelo responder, ¿no? Y aquí habla como desde tres lugares, ¿no? Uno desde el ego, y en el ego es cuando alguien me dice algo que no me gusta y hablo desde el ego, entonces echo culpas. No, es porque tú me dijiste, es porque tú hiciste, es que tú me desesperas, es que tú esto, y entonces lo único que hago es señalar a la otra persona y con tal de proteger mi ego, de no reconocer que algo yo tuve que ver con esta relación violenta que a lo mejor estamos generando, ¿no? Otra forma tiene que ver con el yo, y en el yo es dónde está mi parte de responsabilidad. O sea, cuando hemos llegado a estos niveles de gritarnos, ¿qué ha pasado? Yo cómo he contribuido para que esto vaya siendo en escalada, ¿no? O cómo le hago para que entonces estén amistado con la mitad de mis compañeros de trabajo, porque puedo decir que ellos son bien malos, pero yo qué parte he contribuido a través a lo mejor de mi actitud hostil o también de contestar de la misma manera o de juzgarlos o categorizarlos. Entonces es reconocer mis sentimientos, mis emociones y ya no solamente decir que el otro o la otra tiene la culpa, ¿no? Y la última, que es un nivel como más profundo que tiene que ver con el espíritu. Y esto más allá de un término religioso, se refiere como a esta parte de el tratar de entender por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo, qué tengo que aprender de esto que me está pasando, ¿no? Si ustedes, a lo mejor algún momento que haya sido muy difícil haberlo transitado y que después se hayan preguntado, bueno, ¿y qué me enseñó esto que pasó, no? Aprendí, de todo se aprende, ¿no? Y de las cosas malas también aprendes mucho cuando eres capaz de poderlo ver. Hay personas que pasó de largo y siguen enojadas porque el mundo les hizo y les dijo y yo qué sé, sin asumir la responsabilidad, pero tampoco sin entender. Y bueno, ¿y después de esto qué? O sea, ¿qué fue distinto? ¿Qué cambió? Entonces, esa es como mi pregunta final, ¿no? Para que se la lleven un poco a la reflexión. ¿Desde dónde respondes tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tipo de comunicación estás utilizando? Si te identificaste más con esta forma chacal o más como una jirafa, ¿dónde necesitas tú más herramientas? Porque como les digo, esto tiene que ver con ejercitar lo que, pues, lo que uno tiene que aprender, ¿no? O sea, nadie nació sabiendo comunicarse perfectamente. Pero si no hago un esfuerzo, entonces cada vez es más difícil, ¿no? O sea, porque sigo pensando que el otro, la otra es quien tiene la responsabilidad de entenderme, de comprenderme. Y yo a veces les digo, o sea, si uno está tan absorto luego en sus propios rollos, o sea, ¿de verdad tú crees que la otra o el otro está pendiente de lo que te pasa o de está buscando cómo hacerte sentir bien o cómo buscar tu bienestar? Pues no necesariamente. Y porque además, pues a cada quien le corresponde, ¿no? Como esta parte de buscar su propio bienestar y también porque en ese sentido, pues también vamos procurando ahí sí generar el bienestar de las demás personas, ¿no? Si yo trato de tener este bienestar emocional,
psicológico, de todo tipo, pues también me va a preocupar ahora sí que el otro también esté bien. Entonces, pues esa sería pues como la reflexión. Y pues cualquier cosa que tengan duda, que no les haya quedado como muy claro, o si quieren conocer un poquito más acerca de este tema, pues con mucho gusto me pueden escribir. Después abriré un curso que tiene que ver ya con estas herramientas prácticas de la comunicación sin violencia, de la inteligencia emocional, etcétera. Entonces, esta era una charla, pues para que lo conozcan y también lo difundan. Es importante hablar en estos momentos de cómo tener una cultura de paz y una cultura de violencia. O sea, ante tanta violencia que estamos viviendo, el seguir hablando de violencia no funciona. Entonces, más bien, empezar a encontrar qué otras alternativas hay pues, para que esto sea diferente, ¿no? Entonces, esos son mis datos. De todos modos, pues ya saben, en mi página me pueden escribir, me pueden seguir y aquí seguimos. Yo espero que les haya sido de utilidad y que compartan el video. Después lo voy a subir también a YouTube. Por si alguien tiene Facebook y quieren que llegue, pues entonces ahí en mi página de YouTube también lo pueden encontrar. Entonces les agradezco mucho a las personas que estuvieron conectadas y pues nos vemos pronto, ¿va? Nos vemos.